No, I'm not trying to, but it looks like it's something that's just not going to be able to survive. I think Cuba will not be able to survive. ¿Qué pasará con Cuba tras el anuncio de Trump de imponer aranceles a países que le vendan petróleo a la isla? He instruido al secretario de Relaciones Exteriores para que establezca comunicación inmediata con el Departamento de Estado de Estados Unidos a fin de conocer con precisión los alcances del decreto que fue publicado el día de ayer y hacer saber también que hay que impedir una crisis humanitaria para el pueblo cubano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que declara una emergencia nacional por Cuba y permite imponer aranceles a los países que vendan petróleo a la isla, aumentando la presión sobre La Habana y sus aliados, incluido México, en medio de una creciente tensión regional. Cuba precisa actualmente de unos 110,000 barriles de petróleo al día, según cálculos independientes. Además, pese a que anteriormente el secretario de Energía había confirmado que no se le pediría a México que dejara de enviar petróleo a la isla, en los últimos días se reportó que Pemex frenó o retiró del calendario un envío planeado para enero de crudo rumbo a Cuba, a lo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que era una decisión soberana y que Pemex tomaba sus propias decisiones respecto a cuándo se envía en función de los contratos y de la operación logística, pero dejando abierta la posibilidad de la ayuda humanitaria que afirma México mantiene y que responde a una política de solidaridad. La orden de Trump, que califica al gobierno cubano como una amenaza inusual y extraordinaria, impone aranceles a países que vendan o suministren petróleo a Cuba de manera directa o indirecta. El secretario de Comercio va a identificar a esos países y el secretario de Estado va a decidir si se aplican los aranceles y en qué porcentaje. La presión sobre México desde Washington coincide con la revisión este año del tratado comercial que sostiene con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, y es que solo a inicios de mes arribó a la bahía de La Habana el buque petrolero Ocean Mariner, cargado con unos 86,000 barriles de combustible procedente de México. Trump ha dicho que a Cuba le queda poco tiempo, aludiendo al ahogamiento del acceso al combustible importado para un sistema eléctrico frágil, y es que tras la captura de Nicolás Maduro, la crisis energética se agravó y los apagones se extendieron por toda la isla, con cortes de más de 20 horas diarias en muchas regiones. De acuerdo con un estudio facilitado a EFE por el economista cubano Miguel Alejandro Hayes, una caída en seco del 30% de la disponibilidad de combustible en la isla, que representa el vacío que ha dejado Caracas, se reflejaría en una caída del 27% del Producto Interno Bruto, un repunte del 60% en los precios de alimentos y del 75% en los del transporte, además de una caída del 30% del consumo de los hogares. México buscará distintas alternativas, evidentemente en la defensa también de México, obviamente, para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano.